Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de un método que sirve para medir resistencias, que es un método de comparación y que se basa en el puente de hilo, ¿no? Para medir una resistencia incógnita que nosotros le vamos a entregar a los estudiantes, ellos tienen que armar el circuito correspondiente del puente de hilo. Pero para introducir en el funcionamiento del puente de hilo es mucho más didáctico primero explicar lo que es el puente de Wheatstone. Puente de Wheatstone, ¿no? Entonces, para armar el puente de Wheatstone hace falta, además de la resistencia incógnita, disponer de otras tres resistencias. Y con esas cuatro resistencias, hay que armar un circuito que tiene esta configuración. En una especie de rombito se ubican las cuatro resistencias. Acá voy a poner la resistencia incógnita. Acá voy a poner la resistencia R sub 1. Acá voy a poner la R sub 3. Aquí la R sub 2, a todo esta configuración de resistencias la voy a conectar a una fuente. Y además, entre estos dos puntos voy a conectar un voltímetro, ¿no? Bien, entonces a continuación lo que voy a hacer yo es darle nombres a cada uno de los extremos del rombito. Este va a ser el punto A, este va a ser el B, este va a ser el C y este va a ser el D, ¿no? Bien, una vez que están identificados los puntos, vamos a ver cómo circula la corriente en este circuito. Esta fuente hace circular la corriente de esta forma. Entrega una corriente que le vamos a llamar I, que vuelve, digamos, por la rama de la derecha, que cuando llega al punto A se divide en dos corrientes, una que va por la rama de arriba, que le vamos a llamar I sub 1, otra que va por la rama de abajo, que le vamos a llamar I sub 2. Vamos a plantear que la corriente I sub 1, una vez que llega al punto B, también se divide en una corriente que pasa a través del voltímetro, que le vamos a llamar I sub B. A la corriente que continúa por la rama de arriba le vamos a llamar directamente I1 menos I sub B. Y acá vamos a decir que después del punto D se suman las corrientes I2 más I sub B, de tal manera que en el punto C se unen de vuelta todas las corrientes y se vuelve a conformar la corriente que originalmente entregaba la resistencia, ¿no? Bien, una vez que tenemos armado este circuito, lo que tenemos que buscar es, digamos, por medio de la variación de esta resistencia, y que tengo que decir que además la resistencia de R1 tiene que cumplir la condición de que tiene que ser una resistencia variable, por medio de la variación de esta resistencia, cambiando sus valores, yo voy a buscar que el voltímetro me marque una diferencia de potencial entre estos dos puntos que sea igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si el voltímetro me marca 0, la corriente I sub B que pasa por su rama también va a ser igual a 0. Tengo que buscar que se cumpla esa condición, variando esta resistencia R1, ¿no? Si, una vez que he llegado a esa condición, lo que se dice es que el puente está en equilibrio. Puente en equilibrio, ¿no? Y cuando el puente está en equilibrio es cuando se cumplen todas las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar para determinar la resistencia incógnita, ¿no? Entonces, partiendo de esta condición de que la diferencia de potencial entre B y D es 0, es obvio, digamos, entonces que el potencial en B es igual al potencial en D. Entonces, si el potencial en B es igual al potencial en D, también se cumple que la diferencia de potencial entre el punto A y B es igual a la diferencia de potencial entre el punto A y D, ¿no? A su vez, la diferencia del potencial entre el punto B y C es igual a la diferencia de potencial entre el punto D y C, ¿no? Entonces,
Lo único que me falta hacer ahora, ¿está bien? Delta falta. Ah, sí. Me olvidé el delta. Lo único que me falta hacer ahora es reemplazar cada diferencia de potencial por su correspondiente producto I por N. Entonces la diferencia de potencial entre el punto A y B es igual al producto de la corriente I1 por la resistencia Rx. Entonces I1 por Rx es igual al producto entre la corriente I2 por la resistencia R3, que es igual a la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces esto es igual a I2 por R3. Entonces planteo lo mismo para la otra rama. Tengo entonces que la diferencia de potencial entre el punto B y C va a ser igual al producto entre la corriente I1 por L1. ¿Por qué, digamos, no tengo en cuenta la corriente IB ahora? Porque hemos dicho que IB vale 0, ¿no? Entonces, en este caso tengo que reemplazar acá por I2 por R1. Y de este lado me va a quedar I2 por R2. Entonces, ahora a continuación acá vamos a hacer un truquito. Vamos a dividir miembro a miembro estas dos ecuaciones. Y me queda esta igualdad. Lo único que me falta hacer ahora es, acá me equivoqué también, ¿qué estoy equivocado acá? Esto es I1 por Rx igual a I2 por R3, y esta es I1, acá va I1, I1 por R1 y acá I2 por R2, ¿está bien, no? Sí. Bien. Entonces a continuación acá vamos a eliminar las corrientes y vamos a despejar lo que sería la resistencia incógnita, que me queda igual a R1 por R3 sobre R2. Entonces, a partir de conocer los valores, digamos, de las tres resistencias que yo he incorporado al circuito, puedo determinar cuánto vale mi resistencia incógnita. ¿Está bien? Ahora, nosotros en vez de usar este puente de Wheaton, vamos a usar lo que se llama un puente de Dirac, que en realidad es una mejora con relación a este, porque es más sencillo y que consiste en reemplazar las dos resistencias de la rama de abajo del puente de Wheaton por un alambrecito, ¿no? Entonces, al cursor lo voy a conectar al alambre a través de un cursor que se puede desplazar sobre el alambre, ¿no? De tal manera que el antiguo punto D pasa a ser el punto de contacto entre el cursor y el alambre, ¿no? La antigua corriente I2, que circulaba entre las resistencias R3 y R2, ahora va a circular a través del alambre, ¿no? I2. ¿Se ve bien eso? Sí. ¿Sí? Bien. Y el alambre va a quedar dividido en dos sectores por el punto D. Entonces, a este sector entre el punto A y B es lo que antes era la resistencia R3. Y este sector entre el punto D y C es lo que antes era la resistencia R2, ¿no? Entonces, los estudiantes saben que ahora la resistencia R3 vale o es igual a la resistividad del alambre por la longitud del tramo AD del alambre, que le vamos a llamar L3, sobre la sección del alambre. Y que la resistencia R2 vale la resistividad por la longitud L2 sobre la sección. Entonces, ahora mi longitud L3 va a ser, digamos, también esta, y L2 va a ser esta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona, cómo trabajamos con el puente? Una vez que está armado el circuito, lo que hacemos es desplazar el cursor sobre el alambre hasta que el voltímetro nos marca 0. Cuando el voltímetro nos marca 0, se cumple esta condición de que el puente esté en equilibrio, son válidas todas estas ecuaciones, y yo a partir de ahí lo que tengo que hacer es medir las longitudes L3 y L2
que quedan a ambos lados del punto de contacto entre el cursor y el alambre, ¿no? Y con esas longitudes determinar la resistencia incógnita. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta ecuación, en la ecuación que habíamos obtenido del puente de Wheaton, lo que sería, digamos, la expresión para cada sector del alambre, me queda así. R1, lo que le habíamos llamado primero R1, pasa a ser ahora una resistencia patrón, ¿no? Entonces, donde antes estaba R1, ahora vamos a poner RP. R3 es igual a la resistividad por la longitud L3 del alambre sobre la sección. Y R2 es igual a la resistividad del alambre por la longitud L2 del alambre sobre la sección, que la vamos a poner multiplicando acá, ¿no? ¿Qué pasa? RP ya no es variable. ¿Cómo? Ya no es variable RP. No, es cierto. Y esta resistencia, al convertirse en una resistencia patrón, deja de ser una resistencia variable. Bien. Entonces, ahora, si el alambre es homogéneo, acá yo puedo eliminar las resistividades, porque estoy considerando que el alambre tiene la misma resistividad en toda su longitud, y también puedo eliminar las secciones por la misma condición. Entonces voy a llegar a esta ecuación, que mi resistencia incógnita es igual a la resistencia patrón por la longitud L3 sobre la longitud L2. Entonces, con esta ecuación es que yo voy a determinar el valor de mi resistencia incógnita. No sé cuánto tiempo llevamos. 17 minutos. ¿Cuánto? 17. No, puedo dar un poco más. Entonces, este método es mucho más sencillo que el método del puente de Wheaton, ¿no? Porque no me hace falta tener tres resistencias, aparte de la resistencia incógnita, sino solamente la resistencia patrón y un alambre sobre el cual tengo que poder desplazar el cursor, ¿no? Acá lo único que me falta decir es cómo se calculan los errores de este valor que hemos determinado por medio de este método. Acá habría que propagar esta ecuación de tal forma que el error de la resistencia incógnita queda determinado por esta expresión, ¿no? De acá se despeja este valor y yo voy a tener finalmente lo que sería el error de mi resistencia incógnita. ¿Qué más me falta decir? Este error es menor cuando yo consigo que el puente se equilibre con el cursor cerca del medio del alambre, ¿no? Y eso sucede cuando la resistencia incógnita y la resistencia patrón son semejantes. Entonces uno tiene que buscar, conociendo de antemano cuánto vale mi resistencia incógnita aproximadamente, tengo que buscar darle ese valor a mi resistencia patrón para poder disminuir errores. Además, lo último que también falta que hagan los estudiantes es que hay que verificar esta condición de homogeneidad del hilo que debe cumplirse para que yo acá pueda, anular las resistividades de las secciones. Entonces, para verificar esa condición lo que se hace es medir. Con esta configuración, en la que la resistencia incógnita está a la izquierda, y después repetir la medición, pero cambiando de lugar la resistencia incógnita y la resistencia patrón. O sea, la resistencia incógnita pasaría a estar a la derecha, ¿no? Entonces, repito las mediciones con mi resistencia incógnita a la derecha, y si el alambre es homogéneo, el valor de la resistencia incógnita no debería cambiar cuando yo la cambie de posición. Ahora, si cambia, al yo cambiar de posición, quiere decir que tengo un problema en el alambre y tengo que cambiar el puente. Listo.